Cientos de millones de dólares se pierden anualmente en Estados Unidos debido a la presencia de la hormiga loca, y esto se debe a los programas de prevención de invasión de esta hormiga, a tratar de erradicarla y también a los daños en la infraestructura que ella representa. Y menciono los Estados Unidos porque es el país donde más se ha estudiado el impacto económico de las hormigas invasoras. Recientemente, una plaga de hormigas se instauró en el país y está acabando con cultivos, invadiendo nuestras casas y hasta devorando la fauna silvestre. Los científicos la han llamado hormiga loca, justamente por el comportamiento errático que tiene la colonia al movilizarse. ¿La ha visto en su casa o jardín? Quédese en este museo con vos, porque vamos a hablar de este invasor que está causando tanto daño. Le damos la bienvenida a Museo con Vos, el podcast oficial del Museo Nacional de Costa Rica. En cada episodio le llevaremos por un viaje a través de los pasillos del museo y más allá. Descubriremos la historia, el patrimonio cultural y natural, la arqueología, museología y la rica herencia de las personas que habitamos en Costa Rica. En esta segunda temporada nos adentraremos en la fascinante historia natural de nuestro país. Exploraremos la biodiversidad, la geología, las investigaciones de plantas, insectos, mamíferos y mucho más. Desde el año 2016, un pequeño invasor que vino del sur de América está causando estragos, principalmente en cultivos y en la fauna silvestre de poblaciones de la región de occidente de Costa Rica, como Grecia, Palmares, San Ramón, Atenas y más recientemente en el Pacífico Central, Guanacaste, la región Huetar Norte y la Central en provincias de Heredia y San José, donde ya han causado la muerte de algunos mamíferos y reptiles. Se trata de la llamada hormiga loca, una potencial plaga que ha mantenido ocupado a científicos de las universidades y sectores agrícolas en busca de detener su dispersión y erradicar las colonias. Nos acompaña Andrés Duarte. Él es licenciado en biología y trabaja en el Museo Nacional de Costa Rica desde el 2020, donde se encarga del mantenimiento, orden y accesibilidad de la colección de insectos para todos los usuarios que quieran realizar investigaciones científicas. Andrés, primero contanos, ¿cuáles son esas características que hace tan peligroso a este pequeño insecto? ¿Por qué le llaman así, hormiga loca? Se le llama hormiga loca de manera popular por la manera tan errática en que camina. Usualmente cuando uno piensa en hormigas, uno piensa en esta hilera de individuos uno detrás de otro, pero en este caso no, esta hormiga se dispersa por todo lado y camina de una manera zigzagueante que uno no puede predecir y uno piensa que es una hormiga loca como tal. Es peligrosa no de la manera usual de las hormigas que uno tiene en mente, puesto que esta no tiene aguijón, entonces no puede picar. Esta hormiga lo que tiene para defensa es ácido fórmico que dispersa en la piel de las personas, pero cuando se sube en una persona no tiende a dispersar este ácido fórmico. Lo que hace es estresar demasiado a las personas y a los animales como tal. Entonces, en casos como el ganado puede estresar tanto que, digamos, las vacas dejan de producir leche. O en cultivos puede asociarse con otros insectos que son perjudiciales para los cultivos. Entonces esta hormiga beneficia a esos insectos, perjudicando el cultivo como tal. En las casas de habitación también pueden afectar las infraestructuras, puesto que pueden anidar en electrodomésticos y dañarlos. Y Andrés, contanos por qué se le considera una especie invasora. Bueno, una especie invasora es una especie que es de otro país, que ha sido introducida y que tiene la capacidad de desplazar otras especies, producir efectos adversos en la población nativa, en el ecosistema o incluso perjudicar a la población humana como tal. Por ahí estuvimos investigando acerca de su, por decirlo de alguna forma, su estilo de vida. Se dice que ellas forman colonias, que cada colonia tiene varias reinas. Contanos un poquito más de esto de las hormigas.
Sí, este es un caso muy interesante porque esta especie, a diferencia de muchas otras hormigas, puede tener varias reinas y al mismo tiempo varios domos, es decir, varios nidos. Un sitio puede tener un montón de nidos, pero en realidad este nido pertenece a la misma colonia. Y esto da un caso muy interesante de un concepto que se conoce como megacolonia, que es que todas las colonias que hay en el mundo que han sido introducidas, en realidad se dice que pertenecen a la misma colonia, porque genéticamente son muy parecidas y entre ellas no hay agresividad. Lo que pasa es que la colonia originaria de donde se extrajo esta hormiga, en su origen nativo en Argentina o en Brasil, se extrajo una pequeña parte que tiene un set de genes y entonces cuando vienen a otra parte del mundo es como si fueran hermanas entre ellas, entonces no se van a atacar. En cambio, cuando son especies nativas, han pasado tantos años que ha habido muchas diferencias genéticas, entonces tienden a atacarse entre ellas porque ya no se consideran tanto hermanas sino primas o primas lejanas o relativos muy muy lejanos, y esto provoca que la hormiga pueda dispersarse más porque no tiene una competencia entre colonias, más bien entre colonias se ayudan. Desde que se detectó la intrusión de la hormiga loca en Costa Rica, las universidades y las cámaras de agricultores más afectadas han hecho esfuerzos por conocer mucho más a este diminuto invasor, que está desplazando fauna y destruyendo cultivos importantes para la economía del país. La Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Biología, ha sido uno de los líderes de este esfuerzo que pretende, además, alertar e informar a la población en general acerca de este enemigo. Nos acompaña Paul Hanson, doctor en entomología y catedrático de la Escuela de Biología en la Universidad de Costa Rica. Llegó hace más de 35 años a Costa Rica, oriundo de Minnesota, para dedicar su vida a estudiar los insectos y su control biológico. Ha descrito más de 125 especies de insectos, publicado 7 libros y alrededor de 15 capítulos de libros. Actualmente colabora con varios proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Don Paul, bienvenido aquí al podcast del Museo con Voz. Primero que todo, ¿cuándo llegaron estas hormigas a Costa Rica? Detectó por primera vez en 2016 en la zona de la Argentina de Grecia. Y cuéntenos un poquito, ¿cuáles son esas teorías de cómo llegaron, de dónde venían? Bueno, sabemos que originalmente es de sur de Sudamérica, Argentina, Paraguay, Brasil, pero no sabemos de cómo llegó a Costa Rica, porque hace mucho tiempo estaba en los Estados Unidos, en Texas, Florida, etc. Y también tiene mucho tiempo de estar en Colombia. Entonces no sabemos si vino de Texas, de Colombia, de Sudamérica. Requiere estudios moleculares para ver si los genes son más cercanos a uno de estos sitios. Yo tengo mi propia especulación, como empezó en la zona de Grecia, la Argentina de Grecia, donde se venden muchos carros y equipo de maquinaria de fincas. Sería muy fácil que viene en un vehículo importado de Houston, por ejemplo. Pero quiero enfatizar que esto es pura especulación. Requiere un estudio para saber de dónde vino. Don Paul, ¿y cómo ha afectado esta especie, que esta especie sea introducida aquí al país? ¿Cuáles son las principales afectaciones? Como 20 especies de hormigas introducidas en Costa Rica. Y ninguna de estas, casi ninguna de estas ha sido tan problemático como este. Las otras hormigas introducidas en Costa Rica que tienen más de 100 años aquí, generalmente está restringido a los patios, las casas, áreas muy alteradas. Pero esta es la primera hormiga introducida que tiene la capacidad de invadir bosque primario, bosques. Entonces, esta es la gran preocupación. En adición a los efectos en la agricultura, la gente puede afectar la fauna silvestre.
que nunca hemos visto algo parecido en otras hormigas introducidas. ¿Por qué esta hormiga es así? No sabemos. Don Paul, ¿cuáles han sido, nos podría describir cuáles han sido esas afectaciones tan fuertes que se han dado tanto en la biodiversidad, en los ecosistemas, en los cultivos? No hay estudios hasta el momento. Hay más estudios en Colombia donde han visto que donde invade esta hormiga baja la población de varios vertebrados, de iguanas, pájaros, etc. Y hay evidencia indirecta, anécdotas de Costa Rica que sí está afectando la vida silvestre. Bueno, un estudio en la Escuela de Biología por estudiantes detectó que bajó la diversidad de hormigas nativas después de la introducción de esta hormiga. Entonces, sí hay un estudio allá que demuestra claramente que después de la invasión de esta hormiga hay menos especies de hormigas nativas y seguro está afectando muchos otros insectos y animales. ¿Y cómo se hace esa afectación? ¿Las atacan, las desplazan? ¿Qué es lo que hace esta hormiga para poder desplazar o para poder bajar la población de otras especies? Yo creo que es por puro número, que vienen millones y millones de estas hormiguitas que molestan a los otros. Seguro hay competencia para comida. Hay reportes en la literatura que puede invadir el nido de otra hormiga. Imagino acabando con la comida. Son tan chiquititas que no creo que hay mucho ataque directo. Aunque en el caso de vertebrados, ya hemos visto en Costa Rica que suben los animales, entran en los ojos hasta el pobre animal queda ciego, buscando las secreciones de los ojos, por ejemplo. Don Paul, ¿y en la agricultura qué es lo que le hace? O sea, ¿cuáles son las afectaciones económicas por esa invasión que tiene en el campo de la agricultura y cuáles son los cultivos más afectados por este tipo de hormiga? Es como muchas otras hormigas, cuida los insectos que chupan la savia de la planta, sobre todo estos insectos que excretan el exceso de azúcar que atrae cualquier hormiga. Y como en todas las hormigas que tienen este comportamiento, va a cuidarlos y proteger los áfidos, escamas, cochinillas, por ejemplo, de sus enemigos naturales y por esto sube la población de estas plagas. Y en muchos cultivos hay problemas en cafetales, caña de azúcar. Estamos apenas empezando a ver los efectos. Don Paul, ¿cuáles son los lugares favoritos para anidar de este tipo de hormiga? En la hojarasca, casi cualquier lado. La literatura dice en la época lluviosa son capaces de mover el nido. En realidad no tiene como nido, es básicamente una pila de larvas y pupas y pueden subir su progenie arriba en las plantas y inunda. Son muy flexibles, se mueve a un lado u otro, depende del ambiente. Cuando nos encontramos este tipo de hormigas en los hogares, ¿dónde anidan ellas? O sea, ¿cuáles son las afectaciones también en el hogar? Que hemos visto en la escuela de biología, no hemos visto nidos en sí dentro del edificio, pero entra de afuera. Invade ciertas oficinas que están más cerca de la puerta y la afectación principal es la gente no puede trabajar porque tiene millones de hormigas subiendo sus piernas, su cuerpo y aunque no pican, nadie quiere tener millones de hormigas subiendo su cuerpo. No puede trabajar básicamente. Hace un año alguien me llamó diciendo que tuvo que trasladar a otra casa, no pudo seguir viviendo en la casa porque eran tantas hormigas dentro de la casa. Pura molestia. Y como Andrés dice, también puede entrar cuestiones electrónicas, anidar ya. Yo no he visto personalmente pero este es otro posible efecto. Y aquí en el país, ¿en qué sectores se ha detectado ya en las últimas investigaciones? Valle Central, el Pacífico, es más fácil de decir donde no han detectado todavía. Creo que hay muy pocos o ningún reporte todavía del Caribe. Y el Pacífico Sur no he visto, pero está dispersando. Estamos en la fase de invasión. Y como dice Andrés, es la gente. La gente sin saber, cuando compra una planta de un invernadero, por ejemplo, césped, tierra, maquinaria,
se traslada sin saber. Esto es como está invadiendo el país. Y por dicho, en este momento es solo en ciertas zonas, pero requiere que toda la población esté atento para no mover esta hormiga sin querer. Don Paul, y coméntenos cómo podemos identificar a la hormiga loca. Una manera muy fácil de saber si tiene la hormiga loca es pone su mano y deja subir unas 30 hormigas a su brazo. No pica, recuerda. Y antes que llegue a su sobaco, puede aplastarlos con otra mano y olfatearlo. Y va a sentir el olor de ácido. Como Andrés mencionó, secretan ácido fórmico. No es la única hormiga que emite ácido fórmico. Hay otras también, pero es solo esta subfamilia. Entonces, si tiene un montón de hormigas chiquititas corriendo como loco y tiene este olor, y hay que aplastar varias. Aplastando una sola hormiga no va a sentir este olor de ácido como vinagre, ¿verdad? Requiere unas 20, 30 y así puede saber que tiene la hormiga loca. ¿Y qué puede hacer una persona que identifica, dice, sí, esta es una hormiga loca? ¿Es importante hacer algún reporte? Sí. El Servicio Sanitario del Estado debe reportarlo porque ellos están registrando dónde está, digamos, si es un nuevo reporte. Si es un nuevo sitio, tal vez existe la posibilidad de exterminarlo antes que dispersa más, porque una vez que hay muchos ya es difícil. Disminuir las colonias de estas hormigas no ha sido ni va a ser tarea sencilla, pero sí es un esfuerzo de todas las personas. Como ya lo vimos, la ciencia y la investigación se han dedicado a buscar una solución que implique el menor riesgo posible para otras especies de insectos y fauna. Pero desde el comercio, la agricultura y en nuestras casas podemos contribuir a eliminar colonias y a no dispersarlas. En esta parte queremos conversar acerca de cómo nosotros, toda la población y la gente que tiene cultivos, la gente que tiene viveros, cómo podemos combatir o cómo podemos colaborar para que no se disperse e incluso si podríamos hacer algo para erradicar por completo esta hormiga. Bueno, en este caso hay algo muy importante que hay que recalcar, que es que las personas usualmente utilizan productos químicos muy fuertes, que en este caso como el fipronil, que es algo que se ha venido utilizando mucho, puede afectar a otras especies como abejas, que también tienen características muy similares de colonia y reinas, entonces también puede reducir sus poblaciones. Y también se utilizan otros químicos muy fuertes en el suelo para combatir, por ejemplo, la hormiga cortadora de hojas. Pero estos químicos pueden contaminar el suelo y también afectar otras comunidades de especies de otros grupos, incluso puede llegar a afectar hasta plantas y vertebrados. Entonces hay que tener mucha conciencia de que no cualquier producto químico va a funcionar de manera ecológica como tal. Don Poli, ¿qué podemos hacer entonces? O sea, si yo en mi casa me encuentro ese montón de hormigas, ¿qué puedo hacer para combatirlas? Como mencioné antes, un poco de insecticida en entrada. Como dice Andrés, no es recomendable ir aspersando por todos lados en el ambiente. Y otra cosa, aunque está usando insecticidas muy fuertes, por otro lado, me ha contado compañeros de la escuela de biología que insecticidas corrientes no funcionan. Eso era lo que le iba a preguntar, si el que compramos en el supermercado no sirve. No necesariamente. Entonces hay que usar algo fuerte, pero por otro lado no queremos usar esto en el ambiente porque puede afectar la vida silvestre. En la casa yo creo que es más fácil porque está echando solo en la entrada para que no entre. Sería la solución. El problema es qué hacer afuera. Bueno, está usando cebos con insecticidas en algunos cultivos, pero ¿qué hacer en un bosque? Nosotros, por ejemplo, en la reserva, detrás del edificio de escuela de biología, no queremos echarlo allá. Entonces, la idea es prevenir la entrada en el edificio del mariposario en sí, porque las hormigas están matando las
las mariposas. La solución a largo plazo es de control biológico. No hay duda que la mejor solución. No conocemos otros enemigos naturales. Hay reportes de moscas, creo que un virus, etc. Pero en este momento lo más prometedor para control biológico es este microsporidio, que es un organismo que vive dentro de las células y es muy específico. Que me gusta también que la única manera de transmitir este organismo es de obrera, la hormiga obrera, a su larva, que quiere decir que es mucho menos posible que va a pasar a otras especies de hormigas. Me sigue surgiendo la duda. ¿Y qué hago yo si lo tengo en mi casa? Si el insecticida no me sirve. O sí, digamos, el insecticida que compro en el súper, puedo echarlo en las puertas y por lo menos puedo prevenirlo con eso. Si hay que comprar, puede preguntar en las tiendas que vende que está funcionando para la hormiga loca, porque no es cualquier insecticida que funciona. Y si una aspersa solo en la entrada, y cuidado ya, depende si tiene mascotas que no quiere afectar a ellos, pero hay que echarlo, creo que es cada 15 días o algo así. Tener todos los cuidados necesarios. Sí. En conclusión, es eso, tener mucho cuidado con el tipo de insecticida y consultar en casas especializadas cuál es el que nos va y cuáles son las medidas de prevención al respecto. El doctor Eduardo Lebrón nos acompaña desde Texas, Estados Unidos. Es biólogo investigador de la Universidad de Texas con más de 20 años de experiencia en el control biológico de especies invasoras, especialmente de hormigas. En el año 2020 descubrió un microsporidio capaz de erradicar la plaga de hormiga loca en diferentes ecosistemas. En su investigación introdujo en colonias sanas hormigas infectadas con este microsporidio, que se ha demostrado ataca a la hormiga sin perjudicar a otras especies, erradicando por completo colonias de hormigas locas. Un microsporidio es un parásito que la hormiga ingiere cuando se alimenta y que provoca una infección general hasta matarla. Primero que todo, doctor Lebrón, muchísimas gracias por acompañarlo y quiero preguntarle, según sus investigaciones, ¿cómo buscan controlar las colonias de hormigas locas de forma biológica? El control biológico es una esfuerzo de buscar enemigos naturales de la especie en que quieres controlar. Enemigos naturales son patógenos o parásitas, pero además de eso necesitas tener uno que es específico. Específico significa que solo explota esta hormiga en vez de otras. Buscar una manera de control esta hormiga, encontramos, por casualidad, una microsporidio. Y yo recibí unos especímenes de unos colegas en Florida, estaba viéndolos y tenían una síntoma de ser infectado de microsporidia. Entonces, eso era el empezamiento de la investigación de este enemigo natural. Microsporidio es un tipo de organismo que son relacionados a fungi, hongos. Pero hongos, sí, produzcan esporas, como similar a fungi, a hongos, produzcan esporos. Y esas esporas están en el ambiente y si son ingestidas por sus huéspedes, cuando llegan al estómago, ¿no? A esa parte, la espora más o menos explota en una manera en que hay una tiene una estructura internal en sus esporas que es muy similar a un arpón. Lo que quisiera también es que me confirme que ya detectaron, si es cierto que ya detectaron este microsporidium en Costa Rica. Si es así, ¿en dónde? Sí. ¿Y qué tan común es? La académica me contactaba para hacer una colaboración y evaluar si esta microsporidia estaba en Costa Rica o no.
Y nosotros entramos en esta colaboración y sí, lo detectamos allá en Costa Rica y eso es primariamente el trabajo de la vieja. Y está infectando hormigas locas en el Valle Central, en San José, en área afuera de San José, en Grecia. Era el área en que casi todos los hormigas locas que han visto en ese área son ya infectadas con esta microsporidio. ¿Se podrá replicar, hacer lo que se hizo en Texas, aquí en Costa Rica con ese microsporidium? Sí, sin duda. La disminución de la población de hormigas locas que causa esta microsporidio ya está pasando, a mi parecer. Las hormigas que están en Costa Rica fueron introducidos de Houston, lástimamente. Son de Texas, es lo que pensamos. Lo más importante es que son una sola introducción que sabemos. Entonces, todas las hormigas locas en Costa Rica deben ser de la misma supercolonia. Eso implica que lo que hacemos en Texas se puede hacer en Costa Rica, y eso es ir a un lugar donde ya saben que las hormigas locas son infectadas con este microsporidio, colectar nidos en una manera específica en que no se cambia sus olores, que indica su identidad de colonia, colectar unas hormigas y transportarlas a la población que no está infectada y introducirlos en un nido. Y hacen eso muchas veces, una docena de nidos infectados, introducido una docena de nidos que no son infectados en otro sitio, y con suerte vas a establecer el patógeno en esta nueva población de hormigas locas. Y finalmente, doctor Lebron, ¿sabes si alguien está haciendo estudios moleculares para conocer el origen de la población de la hormiga que se encuentra en Costa Rica, para corroborar que de verdad venga de Houston? Sí, estoy trabajando en un proyecto de entender de dónde viene este microsporidio en general, porque sí queremos saber dónde las hormigas, de dónde vienen, pero también el microsporidio, no sabemos de dónde viene este patógeno. Es muy específico. La infestación primera era en una finca que había importado máquinas de agricultura de Houston, y el pensamiento es que las hormigas vinieron en esas máquinas. En definitiva, está en manos de todos los actores sociales detener la propagación de esta hormiga. Es por esto que la comunidad científica y agrícola se han unido en la investigación de su comportamiento y control biológico, así como en la divulgación del peligro que esta plaga causa a los ecosistemas, la agricultura y la economía, y las acciones para prevenir y detener la propagación. Pero también es responsabilidad de la sociedad civil y de los comercios tomar acciones cada uno desde nuestras trincheras. En el Museo Nacional realizamos investigaciones y conformamos una colección que será importante para investigadores nacionales y extranjeros en el futuro. Si tiene dudas o desea reportar una posible colonia de hormigas locas, puede comunicarse con el Museo Nacional de Costa Rica al correo a duarte@museocostarrica.go.cr o al teléfono 2211-5775. No se pierda el próximo episodio. Suscríbase ahora. Síganos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram y visítenos en nuestra página web
www.museocostarrica.go.cr y comencemos este viaje con el Museo con Voz del Museo Nacional de Costa Rica.